Nuestro proyecto, análisis del rol institucional frente a la atención de casos de violencia de género, periodo 2020-2021 en el municipio de La Unión, Nariño. Mi nombre es Juan Carlos Betancourt. Tatiana Alejandra Montero. Yamile Muñoz Noguera. Nidia Celito Meneses. Javier Ardeguerazo López. El presente proyecto se hace con el propósito de establecer cuál es el rol institucional frente a la atención de casos de violencia de género en el municipio de La Unión, Nariño. Al trabajar en el análisis de los roles institucionales frente a la atención de víctimas, la investigación permite identificar las acciones que asumen la forma de abordaje frente a esta problemática de víctimas de violencia de género. Se analizan los roles de las instituciones encargadas de la atención de las víctimas, que esto nos permite reconocer los diferentes acciones que se desarrollan en el municipio en garantías de los derechos de mujeres y diversidad de género. Los elementos determinados en el análisis sirven para el planteamiento de proyectos que brinden alternativas de generación de recursos de las causas de violencia basada en género. Estas dependencias económicas en considerar en estos aspectos para esta relación. El proyecto contribuye para la habilitación y la autonomía de la mujer y el mejoramiento de su condición política, social y sanitaria. Por esto es necesario llevar a cabo este proyecto que nos permite proponer alternativas que garanticen la solución a esta problemática, fortaleciendo las garantías de derechos para las mujeres. El rol que las instituciones asumen frente a la atención de víctimas de violencia basada en género. Como sabemos que nosotros tenemos unos derechos y que está establecido en la Constitución de 1991 en el artículo 40, donde nos dice que nosotros las mujeres tenemos derecho a una igualdad de condiciones, a una educación, a tener unos salarios justos, a poseer tierras, a una educación, a cargos públicos. También lo miramos representado pues en el marco normativo, donde se ven a los derechos que son más que todos llevados por grandes lideresas que luchan para que estos derechos se garanticen y se cumplan, aún causándoles la muerte. Pero también nos damos cuenta que estos derechos son de forma, más no son efectivos, es decir, que se quedan establecidos en lo escrito, más no se lleva a cabo a la realidad. Por eso podemos mirar que en nuestro municipio pues, se lleva a cabo una gran problemática como es la indiferencia institucional frente a la atención de casos de violencia de género. Como primera causa tenemos el desconocimiento de cuáles son las instituciones garantes de nuestros derechos, la cual nos lleva a unos efectos que es la carencia de garantías de dichas instituciones para nosotros las mujeres de violencia de género. Continuando así, vamos el deficiente conocimiento del rol que desempeñan las instituciones, lo cual nos lleva a un efecto que es que tenemos una deficiente respuesta institucional en que nos garanticen esos derechos para la atención de víctimas basada en género. Continuando así, pues vamos a la incapacidad de las instituciones de dar a conocer las acciones, es decir, que nos muestren sus planes, sus programas, sus proyectos, de estas instituciones para las víctimas basadas en género. Tenemos la carencia investigativa que determina casos de violencia y género, lo cual nos lleva a una deficiente efectividad en la justicia. El objetivo general de nuestro proyecto es analizar el rol institucional frente a la atención de los casos de violencia de género para avanzar en la garantía de derechos. Los objetivos específicos tenemos, primero, identificar cuáles son las instituciones garantes de los derechos de las mujeres que funcionan en el municipio de La Unión, Nariño. Como segundo, tenemos verificar el rol de las instituciones
garantes de los derechos que desempeñan la atención de los casos de violencia víctima de género. Como tercero tenemos los planes, programas, proyectos que tienen las instituciones frente a la atención de víctimas de violencia basada en género. Como cuarto tenemos elaborar un informe que recopile todos los elementos encontrados en el rol institucional frente a la atención de los casos de violencia basada en género. Para lograr estos objetivos, tenemos que hacer el análisis del rol institucional frente a las víctimas de violencia basada en género. Debemos tener en cuenta un acercamiento con las instituciones garantes de los derechos de las mujeres y conocer a fondo cómo ha sido el proceso de implementación. Se acude a una técnica de investigación, la cual es la entrevista y su respectiva tabulación. Aquí pretendemos conocer el rol de empoderamiento frente a la atención a víctimas de violencia de género y a la motivación, efectividad y toma de decisiones para los casos que se puedan presentar. Se requiere entrevistar a todo el personal que labora en la Oficina de Equidad de Género, quienes son directamente los encargados y en función de garantizar el cumplimiento de los derechos en las diversidades de género y brindar información. Estado del arte. Junio del 2021. Autor de la investigación Ángel Nemesio Barbarrincón. En esta investigación nos arroja un objetivo que es revisar las propuestas internacionales y nacionales que promuevan la igualdad de género con estrategias exitosas en contra de la violencia de género. Creación de las normas. Aquí nos muestra que hay diversas normas, pero en realidad no son aplicables en nuestro país, y por eso es que aún en pleno siglo XXI sigue la violación de género. Violencia de género es una estructura de orden social y político. ¿Por qué de orden social y por qué de orden político? Es de orden social porque las personas en sí no empiezan a asumir los roles que en realidad les compete. Lo mismo de la parte política. Se muestra dentro del trabajo que dentro de las estructuras se van incrementando y se van adoptando, pero hay muchos vacíos dentro de ellas. Compromisos sociales dentro de la educación. La educación no sirve para erradicar este problema de la violencia de género, sino por completo, al menos ir apaciguando un poco lo que es la violencia de género dentro de nuestra sociedad. Desconocimiento por parte de las mujeres que aún en este momento no empiezan a buscar ese espacio que ellas realmente tienen y ese empoderamiento que tienen dentro de nuestra sociedad. La educación como salida exitosa. Dentro del marco teórico de nuestro proyecto, queremos mencionar que es muy importante porque la violencia basada en género es un tema que se ha tratado de dar solución desde diferentes miradas. Encontramos dentro de las definiciones de violencia basada en género que es la violencia que se causa hacia las mujeres. Sin embargo, nos queda la inquietud si con esta definición quedan excluido la parte masculina. Por otro lado, queremos mencionar que Powin plantea que la violencia basada en género es la violación de todos los derechos humanos. Entonces, esta definición nos parece más completa y que abarca todo lo que nosotros queremos trabajar en nuestro proyecto. También, para hacer este análisis, queremos trabajar bajo el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar, con un especial énfasis en la parte de la verificación. ¿Por qué? Porque queremos analizar y verificar cuál es el rol que las instituciones asumen frente a la atención de las violencias basadas en género. Por otro lado, se toma la teoría de Peter Drucker, que nos menciona
que se debe trabajar desde la capacitación a los trabajadores para que estos puedan desarrollar muy bien sus funciones. Por otro lado, también dice que se debe apoyar desde la gerencia para la fijación de objetivos claros y que estos se puedan cumplir. Y dentro de nuestra investigación frente a la gestión encontramos que varias de esas teorías de gestión administrativa trabajan el desarrollo de los análisis.